¿Por qué somos celosos y cómo dejar de serlo los celos? Esa emoción ardiente, incómoda que se instala en el pecho como un nudo imposible de desatar. Pueden aparecer en cualquier momento, sin previo aviso. Cuando tu pareja recibe un mensaje de alguien más. Cuando un amigo prefiere salir con otra persona en vez de contigo. Cuando sientes que alguien más está ocupando el lugar que te pertenece. Es irracional, a veces incluso absurdo. Pero ahí está, carcomiendo la tranquilidad y convirtiendo el amor en inseguridad. ¿Pero por qué somos celosos? ¿Es algo que aprendemos o es parte de nuestra naturaleza? Y lo más importante, ¿cómo podemos dejar de serlo? Para responder a estas preguntas, tenemos que sumergirnos en lo más profundo de la mente humana. En la psicología, la biología y, por supuesto, en esas experiencias personales que todos hemos tenido alguna vez. Porque sí, aunque muchos lo nieguen, todos hemos sentido celos en algún momento. Primero hay que entender algo fundamental. Los celos no son lo mismo que la envidia. La envidia es querer lo que otro tiene. Los celos, en cambio, son el miedo de perder lo que ya es nuestro. Es el temor a la exclusión, el miedo a ser reemplazados. Y ese miedo no es nuevo. No nació con las redes sociales ni con las relaciones modernas. Es tan antiguo como la humanidad misma. Piénsalo. En la prehistoria, ser parte de un grupo era esencial para la supervivencia. Si eras excluido, tus probabilidades de morir aumentaban drásticamente. Los celos pudieron haber sido un mecanismo de defensa para evitar el rechazo y asegurar nuestro lugar en la tribu. Incluso en el mundo animal, muchas especies experimentan comportamientos celosos. Desde los primates que luchan por la atención de su pareja hasta los perros que se interponen entre sus dueños y otros animales. Es un instinto primario profundamente arraigado en nuestro ADN. Pero si los celos son tan naturales, ¿significa que debemos aceptarlos sin más? No exactamente. Aquí es donde entra en juego la psicología. Freud, por ejemplo, veía los celos como un reflejo de nuestros deseos reprimidos, mientras que otros psicólogos modernos los relacionan más con la baja autoestima y la inseguridad. Cuando nos sentimos insuficientes, creemos que podemos ser fácilmente reemplazados. Y cuando pensamos que alguien más puede ofrecer lo que nosotros no, los celos florecen como una reacción automática. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los celos se salen de control? Es aquí donde el problema realmente comienza. Porque sentir celos es normal, pero actuar bajo su influencia puede ser desastroso. Puede convertir relaciones sanas en tóxicas, generar conflictos innecesarios y, en el peor de los casos, destruir por completo la confianza. Piensa en todas esas historias que has escuchado. Personas revisando el teléfono de su pareja a escondidas. Escenas de celos en público. Discusiones interminables por una simple conversación inocente. Y lo peor de todo es que, a menudo, los celos no se basan en la realidad, sino en suposiciones. En ideas que nosotros mismos fabricamos y alimentamos hasta que se vuelven monstruos incontrolables. Pero no todo está perdido. Si bien no podemos eliminar los celos por completo, sí podemos aprender a manejarlos, a entenderlos y, sobre todo, a evitar que nos dominen. Los celos no solo aparecen en las relaciones amorosas. Se infiltran en la amistad, en el trabajo, incluso en la familia. Es esa sensación incómoda cuando un hermano recibe más atención de los padres, cuando un compañero de trabajo es ascendido antes que tú, cuando tu mejor amigo empieza a compartir secretos con otra persona y ya no eres su primera opción. En cada uno de estos casos, el sentimiento es el mismo. La inseguridad de perder algo que sentimos como propio. Pero si miramos más de cerca, los celos no siempre son irracionales. Hay momentos en los que surgen de una intuición real, de señales que nuestra mente capta antes de que podamos explicarlas. Una pareja que ha cambiado su comportamiento, un amigo que ya no se comunica como antes, un jefe que comienza a elogiar a otro empleado de la misma manera en la que antes lo hacía contigo. En estos casos, los celos pueden ser una alerta, una advertencia silenciosa de que algo está cambiando. Sin embargo, la mayoría de las veces los celos son más una construcción mental que una realidad. Se alimentan de suposiciones, de inseguridades y de experiencias pasadas. Una persona que ha sido engañada antes es más propensa a sentir celos en futuras relaciones, incluso si no hay motivos reales para ello. Una persona que ha sido traicionada por un amigo en el pasado podría desconfiar de cualquier nueva amistad cercana a su círculo.
La mente actúa como un archivo de recuerdos dolorosos, y cuando encuentra algo similar, enciende la alarma. Y esto nos lleva a una cuestión clave. Los celos no solo son una emoción, sino también un reflejo de nuestra historia personal. Crecen en función de lo que hemos vivido, de lo que nos han hecho, y de cómo hemos aprendido a protegernos del dolor. Pero aquí viene la parte más compleja. Al dejarnos llevar por los celos, muchas veces terminamos provocando justo lo que tememos. Piénsalo. Imagina a alguien que constantemente desconfía de su pareja sin motivo alguno. Revisa su teléfono, le hace preguntas incómodas, se molesta cada vez que sale con amigos. Poco a poco, la relación se llena de tensión. La otra persona comienza a sentirse asfixiada, incomprendida. Lo que comenzó como un miedo infundado se convierte en una realidad. La relación se debilita y, en algunos casos, termina. No porque hubiera una traición, sino porque los celos destruyeron la confianza. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre los celos naturales y los celos tóxicos? Los celos naturales son pasajeros, surgen en momentos específicos y desaparecen cuando se aclara la situación. No afectan la relación a largo plazo, ni generan comportamientos invasivos o dañinos. Son una reacción momentánea, una pequeña punzada que se disipa con el tiempo. Los celos tóxicos, en cambio, son persistentes, intensos y afectan la dinámica de las relaciones. Se manifiestan en el control, en la manipulación, en la obsesión por vigilar cada movimiento de la otra persona. Quienes lo sienten no buscan aclaraciones ni confiar, sino confirmar sus propios temores. Cada gesto, cada palabra, cada acción es analizada al extremo, buscando señales de una posible traición. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, el miedo al abandono. Muchas veces, los celos excesivos son un síntoma de algo más profundo. No se trata solo del miedo a perder a una persona en particular, sino del miedo a ser abandonados en general. Este miedo puede venir de la infancia, de relaciones pasadas, de experiencias donde nos sentimos rechazados o poco valorados. Un niño que creció viendo a sus padres preferir a su hermano puede desarrollar una sensación de inseguridad que se refleja en sus relaciones futuras. Alguien que fue dejado sin explicación por su pareja anterior puede arrastrar ese miedo a su siguiente relación, proyectando en su nueva pareja los errores del pasado. Los celos, en este sentido, no son solo una emoción, sino una ventana a nuestros traumas y a nuestras inseguridades más profundas. A medida que los celos crecen, comienzan a moldear la manera en que percibimos a los demás. La mente entra en un estado de hipervigilancia, donde cada detalle mínimo parece una pista de algo oculto. De repente, un simple cambio de tono en la voz de nuestra pareja, una risa en un mensaje de texto o una salida con amigos se transforman en señales de alerta. La confianza, en lugar de ser un pilar sólido, se vuelve frágil, como si cualquier movimiento inesperado pudiera derrumbarla. Lo más paradójico de todo es que cuanto más cedemos ante los celos, más distorsionamos la realidad. Lo que antes era una relación estable y segura, se convierte en un juego de sospechas, preguntas y ansiedad. Se genera una especie de autoengaño en el que cada vez es más difícil distinguir entre lo real y lo imaginado. Aquí es donde entra en juego la proyección. Muchas veces, las personas celosas no solo temen lo que su pareja pueda hacer, sino que proyectan en ella sus propios pensamientos y deseos reprimidos. Alguien que ha tenido pensamientos de infidelidad, aunque nunca los haya llevado a cabo, puede volverse extremadamente celoso porque asume que la otra persona piensa de la misma manera. Lo que ocurre en su propia mente se convierte en un espejo en el que cree ver reflejadas las intenciones del otro. Pero los celos no solo afectan la manera en que percibimos a los demás, sino también la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Una persona que experimenta celos constantes comienza a dudar de su propio valor. Se pregunta si es suficiente, si tiene lo necesario para mantener el interés de su pareja o de sus amigos. El problema es que, al caer en este ciclo de inseguridad, en lugar de fortalecerse, la persona se debilita aún más y eso, irónicamente, puede llevarla a comportamientos que empujan a los demás a alejarse. En este punto es importante hablar de la diferencia entre celos ocasionales y celos obsesivos. Mientras que los primeros son un reflejo de un momento específico de inseguridad, los segundos se convierten en una especie de patrón de pensamiento destructivo. Es un ciclo que se repite una y otra vez, sin importar las circunstancias. La persona que sufre de celos obsesivos busca constantemente nuevas razones para justificar su miedo.
Si un día no encuentra motivos para sospechar, su mente buscará otro ángulo. Reinterpretará situaciones pasadas o incluso creará escenarios imaginarios para alimentar la emoción. Este tipo de celos pueden convertirse en una adicción emocional. El cerebro comienza a depender de ellos, generando una necesidad constante de validación y control. Así, se cae en un bucle interminable donde la tranquilidad nunca llega porque siempre hay algo nuevo que temer. Y aquí es donde surgen los comportamientos más problemáticos. Algunas personas comienzan a invadir la privacidad de su pareja, revisando sus mensajes o redes sociales. Otras recurren a tácticas de manipulación, como hacer sentir culpa a la otra persona por cosas que ni siquiera ha hecho. En casos extremos, los celos pueden derivar en agresiones verbales o físicas, convirtiéndose en un verdadero problema psicológico y social. Pero los celos no solo afectan al que lo siente, también tienen un impacto profundo en quienes están del otro lado. Una persona que es constantemente sospechada y controlada puede terminar sintiendo que nunca podrá hacer lo suficiente para demostrar su lealtad. Se genera un desgaste emocional, una sensación de asfixia que puede llevar a que, irónicamente, termine alejándose no por desinterés, sino por agotamiento. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo algo que comienza como una simple sensación pasajera se transforma en una emoción tan intensa que llega a consumirnos por completo? Los celos, cuando se instalan en la mente, no solo alteran la forma en que percibimos la realidad, sino que también afectan nuestras emociones de una manera profunda. En un momento, una persona puede sentirse segura y confiada en su relación, y al siguiente, una simple mirada o una conversación puede desencadenar una ola de ansiedad y dudas. Es como si la tranquilidad se volviera frágil, susceptible a romperse en cualquier momento con el más mínimo detalle. Esta sensación de incertidumbre constante lleva a muchas personas a buscar formas de calmar su ansiedad, pero en lugar de encontrar soluciones, terminan reforzando el problema. ¿Cómo? A través de comportamientos que, en apariencia, ofrecen alivio temporal, pero que, en realidad, alimentan aún más los celos. Uno de los más comunes es la necesidad de confirmación. La persona celosa constantemente busca validación, preguntas repetitivas, pruebas de amor, necesidad de atención constante. ¿Me quieres? ¿Por qué estabas mirando tu teléfono? Dime que no tienes ojos para nadie más. Estas preguntas pueden parecer inofensivas al principio, pero cuando se repiten una y otra vez, generan una dinámica de inseguridad en la relación. Otro comportamiento frecuente es la comparación. La mente celosa empieza a medir cada aspecto de sí misma en relación con otros. ¿Soy más atractivo que esa persona con la que hablaste? ¿Tengo menos éxito? ¿Soy menos interesante? Esta tendencia a compararse constantemente con los demás crea un estado de insatisfacción continua. En lugar de enfocarse en la relación en sí, la atención se desvía hacia rivales imaginarios que muchas veces ni siquiera existen. Y luego está el problema del pensamiento obsesivo. Cuando los celos toman el control, la mente empieza a funcionar como una máquina de generar escenarios catastróficos. ¿Y si está con alguien más cuando no estoy? ¿Y si ya no me ama pero no sabe cómo decirlo? ¿Y si me está ocultando algo? Estos pensamientos pueden aparecer incluso sin ninguna evidencia real, simplemente porque la ansiedad necesita algo en que enfocarse. Con el tiempo, este estado de sospecha permanente se convierte en un agotamiento emocional. No solo para la persona celosa, sino también para quien está a su lado. Cada conversación se vuelve tensa. Cada acción tiene que ser medida con cuidado para evitar desencadenar una crisis de celos. La relación, que en teoría debería ser un espacio de confianza y conexión, se convierte en una constante lucha por la seguridad emocional. Pero aquí hay algo curioso. A pesar de todo el sufrimiento que los celos pueden causar, muchas personas no quieren admitir que lo sienten. Es como si reconocer que somos celosos fuera un signo de debilidad, un defecto del que debemos avergonzarnos. En lugar de aceptar y trabajar en el problema, muchas personas prefieren justificarlos o esconderlos bajo excusas como, es porque me importas, o, solo quiero proteger nuestra relación. Este tipo de pensamiento es peligroso porque normaliza los celos y los convierte en algo aceptable, cuando en realidad pueden llegar a ser altamente destructivos. La clave no está en ignorarlos o en fingir que no existen, sino en aprender a identificarlos, entender su origen y, sobre todo, evitar que nos controlen.
Los celos, aunque pueden parecer una emoción individual, en realidad se construyen dentro de un contexto social. La forma en que experimentamos y expresamos los celos no solo depende de nuestra personalidad, sino también del ambiente en el que crecimos, las relaciones que hemos tenido y los mensajes que hemos recibido sobre el amor y la posesión. Desde pequeños, muchas personas son criadas con la idea de que el amor verdadero debe incluir cierta dosis de celos. Si no te cela, no te quiere. Si te ama, no soportará verte con alguien más. Estas frases que se repiten en canciones, películas y conversaciones cotidianas refuerzan la idea de que los celos son una prueba de amor en lugar de un problema que debe manejarse con madurez. Este tipo de creencias afectan la manera en que enfrentamos las relaciones. Algunas personas llegan a sentir que, si su pareja no muestra signos de celos, entonces no está realmente interesada. En otros casos, los celos se usan como una estrategia de control. Se justifica la vigilancia, la manipulación e incluso el aislamiento con el argumento de que es por amor. Pero hay algo más. La forma en que vivimos los celos también está influenciada por la cultura en la que crecimos. En algunas sociedades, los celos son vistos como algo casi natural e inevitable dentro de una relación, mientras que en otras se considera una señal de inseguridad o de falta de confianza. Incluso la manera en que hombres y mujeres experimentan los celos puede verse influenciada por los roles de género. Por ejemplo, en muchos lugares, los celos de los hombres suelen estar relacionados con la idea de dominio y protección. Se les ha enseñado que deben cuidar a su pareja, lo que a veces se traduce en actitudes posesivas o en la necesidad de imponer límites sobre con quién puede hablar o qué puede hacer. En cambio, los celos en las mujeres suelen asociarse más con el miedo al abandono o con la comparación con otras personas. Aunque ambos géneros pueden sentir celos con la misma intensidad, la forma en que los expresan y los justifican puede ser diferente. Y no podemos ignorar el papel de la tecnología en todo esto. En el pasado, si una persona quería saber qué hacía su pareja, tenía que confiar en la palabra del otro o en lo que podía ver con sus propios ojos. Pero hoy, con redes sociales, mensajes instantáneos y geolocalización, las posibilidades de vigilancia son casi infinitas. Las redes sociales han cambiado por completo la dinámica de los celos. Ahora, cualquier me gusta, cualquier comentario, cualquier nueva amistad puede interpretarse como una señal de alerta. Se generan discusiones por interacciones virtuales que, en otro contexto, no tendrían ninguna importancia. La posibilidad de acceder al teléfono de la pareja, revisar conversaciones y rastrear actividades ha hecho que el límite entre la confianza y la invasión de la privacidad sea cada vez más delgado. Es más, muchas veces, las redes no solo intensifican los celos, sino que también los crean desde cero. Antes, si una persona terminaba una relación, lo único que podía hacer era imaginar cómo seguía la vida de su expareja. Ahora, con un simple clic, puede ver con quién sale, qué lugares visita, qué fotos publica. Esa disponibilidad constante de información hace que los celos sean más difíciles de manejar, porque la tentación de revisar y comparar está siempre presente. Y aquí surge otro punto interesante, el autosabotaje. Hay personas que, aun sabiendo que ver ciertas cosas les hará daño, buscan activamente situaciones que alimenten sus celos. Miran el perfil de la expareja, buscan fotos antiguas, revisan comentarios de desconocidos. En lugar de evitar el malestar, lo buscan una y otra vez, como si necesitaran confirmar sus peores temores. Cuando los celos se instalan en la mente, no solo alteran nuestra percepción de la realidad, sino que también modifican nuestra manera de interactuar con las personas. De repente, cualquier acción inocente puede parecer sospechosa, cualquier cambio de comportamiento se convierte en una señal de advertencia. Pero lo más interesante de todo esto es que muchas veces la persona que siente celos termina actuando de una manera que empuja a la otra persona a distanciarse, confirmando así sus propios temores. Este fenómeno se conoce como profecía autocumplida. La persona celosa, al sentir que su pareja puede estar interesada en alguien más, comienza a comportarse de forma posesiva, cuestionadora y controladora. Poco a poco, esa actitud genera incomodidad y tensión en la relación, hasta que la otra persona empieza a alejarse, no por interés en alguien más, sino por la presión constante. Pero en la mente de la persona celosa, ese distanciamiento se convierte en la prueba definitiva de que sus sospechas eran correctas. Es un ciclo destructivo que, una vez que comienza, es difícil de romper. Además, los celos no solo afectan las relaciones románticas.
También pueden aparecer en amistades, en el trabajo e incluso dentro de la familia. Hay personas que sienten celos de la atención que sus amigos le dan a otros, que se resienten cuando un compañero de trabajo recibe un ascenso o que experimentan una mezcla de envidia y frustración cuando un hermano recibe más reconocimiento. En estos casos, los celos no siempre se expresan con confrontaciones directas. A veces se manifiestan en forma de comentarios sarcásticos, actitudes pasivo-agresivas o intentos de desacreditar a la otra persona. Puede ser algo tan sutil como minimizar los logros de alguien más, restarle importancia a sus éxitos o incluso buscar defectos para justificar el propio malestar. Otro punto importante es que los celos no siempre son irracionales. Hay situaciones en las que surgen por razones reales. Si una persona ha sido engañada en el pasado o ha experimentado una traición de confianza, es natural que sienta cierta inseguridad en futuras relaciones. El problema surge cuando esa inseguridad se convierte en una forma de interpretar todo lo que ocurre, incluso sin pruebas concretas. La mente humana tiende a buscar patrones y conexiones, incluso cuando no existen. Cuando alguien siente celos, su cerebro entra en un estado de alerta en el que todo parece confirmar sus sospechas. Si su pareja tarda en responder un mensaje, si se ríe con alguien más, si cambia de rutina, cualquier detalle puede ser interpretado como una señal de infidelidad o desinterés. Pero los celos también tienen un componente biológico. Desde un punto de vista evolutivo, han existido como una forma de asegurar la reproducción y la continuidad genética. En el pasado, los celos podían servir para evitar que una pareja abandonara la relación y asegurarse de que los recursos y la protección permanecieran dentro del núcleo familiar. Sin embargo, en la sociedad actual donde las relaciones han cambiado y las dinámicas son mucho más complejas, este instinto puede convertirse en un problema en lugar de una ventaja. Lo curioso es que, aunque los celos son una emoción negativa, pueden llegar a generar placer en algunas personas. Hay quienes disfrutan del drama,